Hello, es un gran gozo estar aquí en este programa una vez más, esperando que el contenido de estos estudios puedan llegar a muchos de bendición. Me doy cuenta que muchas personas están siendo bendecidas por los estudios que hemos llevado a cabo en este canal. Ahora quiero proseguir un tema que comencé hace unos meses y que no lo terminé debido a que pues hubieron otras circunstancias y de repente pues se me olvidó, hay que ser honestamente. Pero sí quiero terminarlo porque es bastante interesante. Y el tema es, ¿quiénes son los 144,000 y cuál es el propósito de ellos? Ya la primera parte, ya dijo la segunda parte, ¿verdad? Y trato de hacer ameno estos estudios para que la gente pues pueda estudiarlo y verlo. No se impaciente cuando hay una clase de esos temas es porque son bastante extensos y uno trata de compactarlo ya en 3 o 4 videos. Se puede hablar acerca de este tema maravilloso que ha causado mucha bendición a mí y a millones de personas que siguen este canal. Les agradezco a todos ustedes por seguirme y estar atentos a estos mensajes. Proseguiremos esto con el segundo tema. Los 144,000 no se contaminaron del subtítulo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues se mantuvieron puros. Apocalipsis 14:4. Muchas personas leen estas palabras y concluyen que los 144,000 serán puros sexualmente. Por supuesto, serán puros sexualmente. Pero también lo serán todos los demás que entren en la ciudad santa. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Algunas personas leen la frase no se contaminaron con mujeres, pues se mantuvieron puros y concluyen que los 144,000 serán varones vírgenes. ¿Son las mujeres inherentemente contaminadas? Por supuesto que no. La Biblia dice que la experiencia sexual entre un hombre y una mujer dentro de los confines del matrimonio no es ni contaminante ni inmoral. Génesis 1:28, 1 Corintios 7:5, Hebreos 13:4. Otras personas dicen que los 144,000 serán varones judíos que no han sido sexualmente inmorales con mujeres. Mire de nuevo, este texto no implica que los 144,000 serán varones. Las mujeres pueden contaminarse con mujeres. Compare Levítico 18:22 con Romanos 1:26. Cierto grupo de cristianos interpreta este versículo como que significa que los 144,000 serán miembros de su iglesia en particular, la cual creen es la única iglesia en la tierra que posee la verdad acerca del Todopoderoso. Esta conclusión se basa en una comprensión errónea de la identidad de la ramera en Apocalipsis 17:5. La Biblia dice, y en su frente de la ramera está escrito este título, misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Varias iglesias protestantes creen o creían que la iglesia católica romana es la gran ramera del Apocalipsis. Como tal, esto hace que la iglesia católica sea la madre de las rameras, es decir, la madre del protestantismo apóstata. Por supuesto, la ironía de esta visión es que los defensores están convencidos de que su iglesia no es hija de la ramera. Por lo tanto, concluye que los 144,000 deben tener su origen dentro de su iglesia, la cual creen que es la única iglesia verdadera que queda en la tierra. Como puede ver, esta visión es completamente coherente con la naturaleza egocéntrica de la religión del hombre. Todo sistema religioso afirma conocer mejor al Todopoderoso. La arrogancia y la ignorancia de la religión son difíciles de medir. Debajo de la superficie hay un significado mucho más profundo en la frase. No se contaminaron con mujeres, sino que se mantuvieron puras. Esta frase no se refiere a la inmoralidad sexual, sino que es una frase que describe la devoción de los 144,000 a servir al Todopoderoso. La regla 3 de la profecía apocalíptica dice que debemos examinar el lenguaje paralelo en la Biblia para determinar el significado pretendido de esta frase. Al hacerlo, encontraremos que esta especificación es una declaración superlativa sobre la devoción de los 144,000 al Todopoderoso. Con este pensamiento en mente, considera algunas palabras sobre el propósito y la misión original del Todopoderoso para las 12 tribus de Israel. El propósito del Eterno para las 12 tribus.
Cuando el Señor llamó a Israel para que saliera de Egipto, dijo, vosotros mismos habéis visto lo que hice con Egipto y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si me escucháis fielmente y guardad mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todas las naciones. Aunque mía es toda la tierra, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, versículos 4 y 6. Un sacerdote es alguien que el Eterno ha designado para interponerse entre el Todopoderoso y el hombre, Hebreos 5.1. Israel debía ser un reino de sacerdotes que mostraran al hombre caído el amor y los caminos del Eterno. Este era el plan del Eterno para Israel, pero su plan nunca se llevó a cabo. 700 años después de que Israel salió de Egipto, el Señor le suplicó a Israel, yo, el Señor, te he llamado en justicia, yo te tomaré de la mano, si me amas y me obedeces, no te destruiré. Te guardaré y te haré pacto para el pueblo y luz para las naciones, para abrir los ojos de los cielos a la verdad, para sacar de la cárcel a los cautivos del pecado y de la mazmorra a los que moran en tinieblas espirituales. Isaías 42, 6, 7. Estas palabras cayeron en oídos sordos y unos 100 años después el Eterno exilió a Israel a Babilonia por apostasía. 700 años después del exilio, el apóstol Pablo resumió elegantemente el propósito original del Todopoderoso para las 12 tribus cuando dijo, porque esto es lo que el Señor nos ha mandado a las 12 tribus de Israel. Te he puesto como luz de las naciones para que si hay salvación hasta el último de la tierra. Hechos 13, 47. Como debemos ver por estos textos que el plan del Todopoderoso para Israel no se materializó y sabemos por Apocalipsis 7 que los 12,000 de cada una de las 12 tribus todavía cumplirán el propósito y la misión del Todopoderoso. Ahora que hemos repasado brevemente el propósito y la misión del Todopoderoso para las 12 tribus de Israel, deberíamos poder entender el motivo y la intención del Todopoderoso cuando declaró lo siguiente. Ley 1. No os unáis a ella. Los habitantes de Canaán, no deis vuestros hijos a sus hijos, ni toméis ni sus hijas para vuestros hijos, porque ellas desviarán a vuestros hijos de en pos de mí para servir a otros dioses. Y la ira del Señor se encenderá contra vosotros y os destruiré rápidamente. Deuteronomio 7, versículos 3 y 4. El Eterno declaró esta ley justo antes de que las 12 tribus entraran en la tierra prometida. La historia bíblica confirma que el Israel institucionalmente ignoró esta ley desde el principio. Todo aquel que sabe algo sobre el Antiguo Testamento ha oído hablar del amor de Sansón por Dalila, que era filistea, y el rey Salomón es ampliamente conocido como el hombre que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Fíjense en este texto. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no os unáis a ellas, porque ciertamente inclinarán vuestro corazón tras sus dioses. No obstante, Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 esposas de linaje real y 300 concubinas, y sus mujeres lo hicieron errar por mal camino. Primera de Reyes 11, versículo 1 al 3. Las esposas extranjeras llevaron a Salomón por mal camino y a su vez el rey Salomón llevó a Israel a la apostasía. En consecuencia, se volvió imposible para el Todopoderoso producir una nación de sacerdotes porque su pueblo no tenía interés en lograr sus objetivos. Israel había abandonado la agenda del Todopoderoso para satisfacer su propia agenda. Unos 200 años después de la muerte de Salomón, el Eterno destruyó las 10 tribus del norte de Israel y 100 años después de esto, exilió a las dos tribus restantes a Babilonia. Irónicamente, la ira del Eterno contra la nación no puso fin a los matrimonios mixtos de Israel con extranjeros. Durante los 70 años de cautiverio babilónico, los cautivos judíos continuaron casándose entre ellos. El Eterno prohibió los matrimonios mixtos porque sabía antemano que el matrimonio mixto con extranjeras garantizaba que Israel se alejaría del propósito y la misión para las cuales habían sido escogidos. Observe cómo la ley del Todopoderoso contra los matrimonios mixtos tiene dos caras. Desde la perspectiva del Eterno, su ley protegería a Israel de la influencia descargada de esposos y esposas que querían servir a otros dioses. Desde la perspectiva de Israel, la ley era un detrimento para la búsqueda de la felicidad porque restringía las citas y el matrimonio. ¿Quién puede razonar con dos jóvenes enamorados para que no se casen porque hay una ley en contra? Los padres de Sansón trataron de razonar con él, pero no pudieron superar su afecto, o debería decir aflicción, por Dalila.
En resumen, este es el dilema de la naturaleza carnal. Las leyes del Eterno se basan en una comprensión integral del bien y del mal y de su exaltado propósito para nosotros. Nuestra rebelión contra el Todopoderoso es causada por un corazón que es groseramente egoísta y nuestra incapacidad para comprender los grandes propósitos para los cuales fuimos creados. En el primer mes del año jubileo del año 457 a.C., Esdras, un oficial de confianza en la corte del rey Artajerjes, sacerdote de Israel y maestro de la ley del Todopoderoso del cielo, pidió al rey que emitiera un decreto que le permitiera viajar a Jerusalén y terminar la reconstrucción de la ciudad y el templo. Esdras estaba dedicado al servicio del Todopoderoso y ansiaba ver a su pueblo cumplir la voluntad del Todopoderoso. Después de un largo viaje, Esdras llegó a Jerusalén y se sintió abrumado por la actitud indiferente del pueblo hacia el Todopoderoso y la condición degenerada de Israel. Después de examinar la situación por sí mismo, Esdras llamó a los líderes. Después de que se hicieron estas cosas, los líderes vinieron a mí y me dijeron: el pueblo de Israel, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos vecinos con sus prácticas detestables, como la de los cananeos, los hititas, los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Se han casado con alguna de sus hijas y con sus hijos, y han mezclado la raza santa con los pueblos que los rodean, y los jefes y los funcionarios han encabezado esta infidelidad. Cuando oí esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté aterrado. Esdras 9:1-3. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, uno de los descendientes de Elán, dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Todopoderoso al casarnos con mujeres extranjeras de los pueblos que nos rodean. Pero a pesar de esto, todavía hay esperanza para Israel. Ahora hagamos un pacto delante de nuestro Todopoderoso para dejar ir a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi señor Esdras. Y de los que temen los mandamientos de nuestro Todopoderoso, que se haga conforme a la ley. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: ustedes han sido infieles, se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa a Israel. Ahora hagan confesión al Señor, el Todopoderoso, sus padres, y cumplan su voluntad. Sepárense de los pueblos que los rodean y de su esposa extranjera. Toda la asamblea respondió en voz alta: tienes razón, debemos hacer lo que dice. Esdras 10, versículos 2, 3, capítulo, versículo 10 al 12. Ahora que hemos repasado la ley del Todopoderoso sobre el matrimonio mixto, la historia de apostasía de Israel y la solución de Esdras para un matrimonio mixto, estamos en una buena posición para entender el significado de la frase: no se contaminaron con mujeres, sino que se mantuvieron puros. En resumen, los 144,000 no se corromperán por el matrimonio, no caerán en la apostasía a causa de sus familias. Los 144,000 cumplirán con éxito la misión del Todopoderoso. No se dejarán disuadir por los conflictos matrimoniales o el rechazo familiar. No se verán comprometidos, cumplirán con el llamado, la misión y el propósito para el cual el Todopoderoso los ordena. Tal vez los siguientes paralelos A, B aclaren este asunto. 1. Cuando llegó el momento de reanudar los servicios del templo, en los días de Esdras, los sacerdotes tenían la opción de abandonar a sus esposas e hijos extranjeros si querían servir al Señor. Como era de esperar, esto fue muy doloroso. 2. Cuando llegue el llamado a ser siervo del Señor Todopoderoso durante la gran tribulación, los 144,000 tendrán la opción de abandonar a sus familias incrédulas para servir al Señor. Esto será muy doloroso. 3. Hablando comparativamente, Israel nunca llegó a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, una luz para los gentiles o predicadores de salvación, porque los líderes de Israel se casaron con mujeres extranjeras que insistieron en adorar a ídolos y ofrecer sacrificios a otros dioses. 4. Como grupo, los 144,000 estarán esparcidos por todo el mundo. Muchos de ellos estarán casados y sus esposas pueden o no amar al Señor como ellos. La frase "no se contaminaron con mujeres porque se mantuvieron puros" significa que sus esposas no comprometerán a los 144,000. Su devoción al Eterno será pura. Los 144,000, como Abraham, estarán dispuestos a matar a su único hijo si el Eterno se lo ordenara. Este tipo de devoción al Todopoderoso es poco común. Es por eso que la Biblia exalta a los 144,000 diciendo: se mantuvieron puros, como en pura devoción. Si es necesario, los 144,000 abandonarán a su familia para servir al Todopoderoso, y podemos estar seguros de que muchos de los 144,000 serán abandonados por su familia. Por esta razón, Jesús dijo:
Los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. Cualquiera que ame a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10, versículos 36 y 37. En la antigüedad un hombre podía legarse voluntariamente a su rey convirtiéndose en eunuco. Isaías 56:3. Este procedimiento bastante severo e irreversible surgió por dos razones prácticas. Primero, el servicio del eunuco era deseable para los reyes porque no estaban agobiados por esposas y relaciones familiares que pudieran interferir con su trabajo. Los eunucos estaban a disposición de su rey en todo momento y a menudo ocupaban puestos de autoridad significativa. Hechos 8:27. Segundo, los reyes sabían que los eunucos no podían producir un heredero para su trono. Por lo tanto, los reyes confiaban en los eunucos para supervisar la parte más contenciosa y peligrosa de su reino, su harén. Ter 2:3. Los jóvenes consideraban un honor y un gran privilegio renunciar a su derecho de hombría si podían ser adoptados como hijos estériles del rey. Sexto, como primicia la cosecha, los 144 serán a ser propiedad de Jesús, nuestro sumo sacerdote. En este sentido, se podría decir que los 144,000 estarán ligados como eunuco al rey Jesús. Los 144,000 formarán un séquito personal que acompañará a Jesús donde quiera que vaya. Apocalipsis 14:4. Los 144,000 serán altamente honrados por toda la eternidad, porque como su padre Abraham exaltaron el llamado del Todopoderoso por encima de todos los demás. Recuerde, el tema de los 144,000 es un tema de iceberg. En la superficie, la frase dice que los 144,000 no serán contaminados por mujeres. Sin embargo, debajo de la superficie hay mucho más en esta frase que evitar la inmoralidad sexual. Los 144,000 siervos del Todopoderoso, tanto hombres como mujeres, según Joel 2, serán probados severamente. Abraham fue probado severamente para ver si amaba a Isaac más que al Eterno. Génesis 22:2, Hebreos 10:11-17. Moisés fue probado severamente para ver si estaría dispuesto a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24-25. Sadrach, Mesach y Abednego fueron probados severamente para ver si obedecían al Todopoderoso. Daniel 3, versículos 16 al 18. Daniel fue probado severamente para ver si continuaría orando al Eterno. Daniel 6:10. Job fue probado severamente para ver si su fe en el Eterno era innegociable. Job 23:10. Jesús fue probado severamente en el desierto por el diablo, Mateo 4:1-11, y fue tentado en todo como nosotros, Hebreos 4:15. Los 144,000 serán probados y severamente para ver si su amor por Jesús soportará la humillación y el desprecio del rechazo. Una vez que pasen su prueba de fuego, serán misteriosamente transformados por dentro. Esta misteriosa transformación requiere alguna explicación. El misterio del Eterno. Pero en los días en que el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio del Eterno se consumirá como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. ¿Cuál es el misterio del Eterno mencionado en Apocalipsis 10:7? Sabemos que se completará en la séptima trompeta, pero ¿cuándo comienza? El misterio del Todopoderoso es el sello y comienza con los 144,000 porque el juicio comienza por la casa del Todopoderoso. Primera de Pedro 4:17. El misterio del Eterno será una transformación misteriosa que se puede ver, pero los resultados se verán. No se puede ver esto, se mirará el testimonio de ellos. Durante el juicio de los vivos, la naturaleza carnal será eliminada de todos los que reciben a Jesús como su Salvador y pasan la prueba de la fe. Los 144,000 serán las primeras personas en experimentar esta asombrosa transformación. Después de haber sido probado severamente y transformado, el Eterno colocará su sello en su frente, indicando que se ha producido una transacción segura y permanente. Recuerda los 4 usos de los sellos en la Biblia. El sello del Eterno sobre los 144,000 indica una transformación terminada, una posición segura de los 144,000 serán liberados de la atracción del pecado. La conducta acta y sin pecado de los 144,000 reflejará esta asombrosa transformación. Hablarán la verdad sin importar las consecuencias. La Biblia dice, en su boca no se halló mentira, son irreprensibles. Apocalipsis 14:5. Por eso, el misterio del Todopoderoso, la transformación de la naturaleza del hombre, no se puede ver, pero los resultados se verán y se oirán. Consideremos el siguiente escenario.
Debido a que los 144,000 son declarados primicias, el juicio de los vivos comenzará con ellos. Después que sean probados y juzgados, su naturaleza carnal será removida misteriosa y milagrosamente. Entonces los 144,000 serán sellados, con una naturaleza sin pecado, sin ninguna propensión o atracción hacia la rebelión contra el Todopoderoso. De hecho, tendrán una marcada repulsión hacia el pecado. Los 144,000 serán los primeros en recibir lo que Adán y Eva perdieron cuando pecaron. La buena noticia es que cada persona que recibe el testimonio de los 144,000 y pase la prueba de la fe también experimentará el misterio transformador del Eterno y recibirá el sello del Todopoderoso. Después de que cada persona sea sellada, la lucha con la naturaleza carnal habrá terminado. El pecado será repulsivo y antinatural. Pablo sabía que esta transición vendría, aunque no sabía exactamente cuándo. Escribió: vienen días del Señor en que haré con la casa toda de Israel, las 10 tribus que vivían en el norte, y con la casa de Judá, las 2 tribus que vivían en el sur, un nuevo pacto. No será como el pacto bilateral que hice con sus antepasados, Éxodo 19, cuando los tomé de las manos para sacarlos de Egipto, porque de sus corazones carnales no permanecieron fieles a mi pacto, y me aparté de ellos, los rechacé, dice el Señor. Este es el pacto eterno que haré con la casa, 12 tribus de Israel después de ese tiempo, los años asignados para la duración del pecado, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su todopoderoso y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñará nadie a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Al llamar a este pacto nuevo, Él ha dado por obsoleto al primero, y lo que es obsoleto y envejece pronto desaparecerá. Hebreos 8, versículo 8 al 13. Manifestación y proclamación. El Evangelio de Jesús es más que palabra. El Evangelio de Jesús es un modo de vida y de amor. Jesús usará a 144,000 siervos para mostrar y decir al mundo lo que Él quiere. Desde la perspectiva humana veremos a los 144,000 como personas valientes al principio. Estas personas comunes demostrarán ser todo menos comunes después de que comience su ministerio. Su testimonio y sus acciones serán asombrosas porque serán transformados por el poder del Todopoderoso. Todo el dinero del mundo no podrá comprar el sello de Dios. Jesús transformará y sellará personalmente a una persona a la vez, a medida que se aferren a sus promesas y pasen la prueba de la fe. Jesús es un salvador personal, así como nuestro juez, y cada alma que acepte sus enseñanzas experimentará su toque transformador. Los 144,000 serán reflejo perfecto del amor de Jesús. Serán ejemplos perfectos de cómo es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Toda persona que ama la verdad, independientemente de su trasfondo religioso, observará el carácter humilde y amoroso de los 144,000. Por supuesto, su habla verá y su vida intachable ofenderán y enfurecerán a los malvados. Jesús advirtió a sus discípulos: recuerden las palabras que les dije, ningún siervo es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Si obedecieron a mi enseñanza, también obedecerán la de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Juan 15, versículos 20 y 21. He hablado de cómo los 144,000 serán los primeros entre los vivos en ser juzgados y transformados misteriosamente. Sabemos que los 144,000 serán sellados unos días antes de que comience la gran tribulación. Después de que sean sellados los 4 vientos, serán liberados. Los juicios del Eterno comenzarán a caer. Entonces 144,000 profetas del Eterno proclamarán con valentía y sin temor los términos y condiciones para la salvación a un mundo saturado de ignorancia y cegado por la arrogancia religiosa, sin tener en cuenta los deseos de los miembros de la familia o la seguridad personal. Ellos hablarán las palabras de Jesús que les dio el Espíritu Santo. No se encontrará mentira alguna en su boca. El testimonio de los 144,000 alejará a los líderes religiosos y políticos de la tierra y a todos los malvados. Las autoridades civiles perseguirán severamente a los 144,000 porque su testimonio será considerado como discurso incendiario. Los 144,000 recibirán el peso de la persecución y el odio religioso. Y lo mismo ocurrirá con aquellas personas que reciban su testimonio.
Sin embargo, el mundo entero escuchará el testimonio de Jesús a través de sus fieles siervos, los profetas, y el resultado final será que todos en la tierra serán puestos a prueba. Todos en la tierra pasarán por este proceso de 4 pasos. Primero, toda nación, tribu, lengua y pueblo escuchará los términos y condiciones de la salvación a través del testimonio de los 144,000. Todos serán transformados de que Jesús es el Creador y que Él, todos van a ser informados de estas cosas, y que Él exige respeto y adoración en su día santo. 2. Apocalipsis 3 indica que la raza humana responderá a la ira del Todopoderoso, creando un gobierno de crisis que intentará apaciguar al Eterno al ordenar la adoración. Debido a que las leyes y asociaciones promulgadas por el gobierno de crisis entrarán en conflicto directo con las leyes y sanciones del Todopoderoso, todos se verán obligados a tomar una decisión difícil. La gente de la tierra se verá obligada a tomar una decisión: someterse a la autoridad de eso y sufrir la persecución de Babilonia, o someterse a la autoridad de Babilonia y el diablo y recibir las 7 últimas plagas del Eterno y la pérdida de la vida eterna. 3. Todos sufrirán la ira. Los que obedezcan las leyes del Eterno sufrirán primero, los que obedezcan las leyes del hombre sufrirán más. Pero ambos grupos sufrirán todos, serán puestos a prueba con la persecución, porque la persecución expone nuestra más alta lealtad. Si amamos nuestra vida más que al Eterno, la persecución expondrá esto. Si amamos al Eterno más que a la vida, la persecución también expondrá esto. Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Mateo 16:25. Cuarto, todo aquel que se someta a la autoridad del Todopoderoso y pase la prueba de la fe será misteriosamente transformado y sellado con el sello del Eterno vivo. Todas las personas que se niegan a obedecer a eso no tendrán otra opción que recibir la marca de la bestia. Durante la gran tribulación, el evangelio de Cristo será proclamado con claridad y poder. Todos tomarán una decisión informada e inteligente con respecto al evangelio. El evangelio de Cristo exige sumisión al Rey de Reyes. Muchos se someterán y el doble de ellos se rebelarán. En resumen, el mundo entero pasará por un tiempo de dura prueba. Apocalipsis 1:10. Los comentarios de Pablo acerca del sello del Todopoderoso. El sello de la promesa. 144,000 de la multitud innumerable que le sigue ocurre durante el tiempo señalado del fin, porque el sello de los vivos es la última fase en el tribunal de Cristo. En otras palabras, después de que una persona pasa la prueba de fe, esa persona será misteriosamente transformada y sellada con el sello del Todopoderoso. Cuando el último santo sea sellado, el misterio del Todopoderoso se completará justo antes de que suene la 7ª trompeta. Apocalipsis 17. En los tiempos del Nuevo Testamento existía cierto conocimiento acerca del sello, pero no se le experimentaba ni se lo ponía en su contexto adecuado. Pablo escribe acerca del sello del Todopoderoso y el sellamiento en varios lugares, y necesitamos examinar los puntos de vista y comentarios de Pablo para que sus declaraciones puedan ser corregidas proféticamente y aplicadas a nuestros días. Antes de examinar los comentarios de Pablo acerca del sello del Eterno, revise los siguientes textos del Nuevo Testamento para que pueda apreciar la mentalidad que tenía Pablo y los apóstoles en el primer siglo después de Cristo con respecto al tiempo y el momento oportuno. 1. El apóstol Pedro pensó que estaba viviendo en el fin del mundo. Fíjese en estos versículos en el día de Pentecostés del año 30 después de Cristo. Pedro se puso de pie y dijo: estos hombres no están borrachos como ustedes suponen, son apenas las 9 de la mañana. No, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Hechos 2, versículos 15 al 17. El fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, tengan un entendimiento claro y sean sobrios para poder orar. 1 Pedro 4:7. 2. El apóstol Santiago pensó que estaba viviendo en el fin del mundo. Escribió: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Observen cómo el labrador espera que a la tierra de sus preciosos frutos, y cuán paciente es a la espera de la lluvia de otoño y primavera. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5, versículos 7 al 8. 3. El apóstol Juan pensó que estaba viviendo en el fin del mundo. Escribió: hijito, esta es la última hora. Y según oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es la última hora.
1 Juan 2:18. Cuarto, el apóstol Pablo pensaba que estaba viviendo el final del mundo. Escribió: lo que quiero decir, hermano, es que el tiempo es corto. De ahora en adelante, los que tienen esposas deben vivir como si no la tuvieran. 1 Corintios 7:9. Quinto, Pablo escribió: el Eterno, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Hebreos 1, versículo 1 y 2. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero Señor, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Todopoderoso, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presenta una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9, 24 al 26. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Dejemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13, 12. Después de revisar estos textos, encontramos un acuerdo unánime entre los apóstoles. Ellos creían que estaban viviendo en el fin del mundo. La historia también registra que la mayoría de los apóstoles, si no todos, habían muerto o habían sido condenados a muerte cuando Jesús escribió el libro de Apocalipsis. Mi punto es que los apóstoles murieron sin darse cuenta de su conocimiento inexacto del tiempo del Eterno. Ninguno de ellos sabía que la segunda venida sería dentro de 2000 años. Pablo reconoció esta desventaja, es decir, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando viene la perfección, lo imperfecto desaparece. 1 Corintios 13, 9 y 10. El tema del sello del Eterno se aplica especialmente a la declaración de Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo fue martirizado unos 30 años antes de que Juan escribiera el libro Apocalipsis. Pablo sabía ciertas cosas acerca de la misteriosa transformación y el sellamiento, pero no sabía el momento. Por lo tanto, Pablo aplica lo que sabía acerca del sellamiento en su época de manera similar. Después de leer el libro de Hebreos, una persona podría decir que Pablo ciertamente sabía acerca del ministerio de Jesús en el templo del cielo, como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo. Sin embargo, el problema es que Pablo no entendía los 2300 días de Daniel 8:14 y no sabía acerca del tiempo, los tiempos y la mitad de un tiempo del poder del cuerno pequeño en Daniel 7:25. En pocas palabras, Pablo no tenía idea de que el siglo XXI después de Cristo tendría lugar. Pablo y los apóstoles entendían muchas partes del plan del Todopoderoso, pero no podían saber el momento o el arreglo de estas partes, porque el libro de Daniel estaba sellado hasta el tiempo señalado del fin. Daniel 12, versículo 4 y versículo 9. Un juicio sellado. Consideremos las siguientes tres afirmaciones. Primero, en la actualidad sabemos que los 144,000 no han sido sellados porque la gran tribulación no ha comenzado. También sabemos que los 144,000 serán sellados antes que los santos, porque los 144,000 serán las primicias de la cosecha del tiempo del fin. 2. Sabemos que la muerte sella los registros de los muertos, porque los muertos ya no pueden elegir, pero los vivos tienen el poder de elegir y la oportunidad de elegir. 3. No solo se aproxima un tiempo de prueba, sino que también es necesario. Jesús pondrá a prueba a los vivos y sellará a las personas que lo aman y deciden poner su fe en él. El sellado de los santos ocurrirá durante la gran tribulación, después de que hayan completado con éxito los 4 pasos descritos anteriormente. Teniendo en cuenta todos estos 3 asuntos proféticos y la ignorancia de Pablo al respecto, tenemos que poner los comentarios de Pablo sobre el sellamiento dentro del contexto de lo que él creía. Lo mismo se aplica a Pedro en el día de Pentecostés. Tenemos que pasar por alto algunas de las declaraciones de Pedro sobre el tiempo. Por favor, examinen el siguiente texto. He insertado algunas frases entre corchetes y he enfatizado las palabras clave. 1. Aunque para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque vosotros sois el sello, como un sello de validación similar al sello de un notario público, de mi apostolado en el Señor. 1 Corintios 9:2. 2. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, a fin de que imparta gracia a los oyentes,
y no contristéis al Espíritu Santo, el Todopoderoso, con el cual fuiste sellado, marcado como propiedad de Cristo para el día de la redención. Efesios 9:29, Efesios 4:29, versículo 30. 3. Ahora bien, el Todopoderoso es quien nos hace firme a nosotros y a vosotros en Cristo. Él nos ungió, nos selló como propietario y puso su espíritu en nuestros corazones como garantía de lo que está por venir. 2 Corintios 1, versículo 21 al 23. 4. Y vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo y la promesa que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 al 14. 5. A esto el Eterno quiso dar a conocer entre los gentiles la gloriosa riqueza de este misterio que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. 6. Leyendo esto podría entender cuál sea mi entendimiento del misterio de Cristo, mientras que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas del Eterno por el Espíritu. Este misterio es que mediante el Evangelio de Jesucristo, los gentiles son herederos junto con Israel, miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Efesios 3, versículo 4 al 6. Estos 6 textos fueron escritos por el mismo hombre que escribió. Lo que quiero decir, hermano, es que el tiempo es corto. De ahora en adelante los que tienen esposa vivan como si no la tuvieran. 1 Corintios 7:29. Estos textos se presentan para demostrar que Pablo no pudo haber usado el concepto de sellar en su día como debe entenderse en Apocalipsis 7. Pablo murió 30 años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Sin embargo, Pablo sabía algo acerca del sello del Eterno y la misteriosa transformación que estaba cerca para nosotros. Note lo que escribió acerca del año 63 después de Cristo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos por un todopoderoso y ellos serán mi pueblo. Ya no enseñará nadie a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Al llamar a este pacto nuevo, ha dejado obsoleto el primero y lo que es anticuado y envejece está pronto a desaparecer. Hebreos 8, 10 al 13. Si tomamos en cuenta la mentalidad de Pablo y si sintetizamos todo lo que Pablo escribió sobre el sello del Eterno, sus comentarios tienen sentido, aunque no deben confundirse con el sellamiento de los 144,000 en Apocalipsis. Si utilizamos selectivamente los comentarios de Pablo para apoyar una opinión que está en conflicto con Apocalipsis 7, la Biblia puede ser contradictoria internamente. El apóstol Pablo notó que algunas personas estaban usando los escritos de Pablo de una manera perjudicial por lo que escribió. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, así como también nuestro amado hermano Pablo les escribió con la sabiduría que el Eterno le dio. De la misma manera, él escribe en todas sus cartas, hablando en ellas de estos asuntos. Sus cartas contienen algunas cosas que son difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen las otras escrituras para su propia destrucción. Segunda de Pedro 3, versículos 15 al 16. Como sabemos que los escritos de Pablo son fáciles de distorsionar, fue presentada varios textos para reflejar la suma de los comentarios de Pablo sobre el sellamiento. Con estos textos en mente, enviamos más cerca el mensaje de Pablo. La ayuda temprana del Espíritu Santo en Pentecostés. Jesús sabía que por su propia experiencia que sus discípulos no podían avanzar contra la ignorancia y la arrogancia del judaísmo sin una manifestación del poder divino. Porque no es posible que un hombre demuestre la superioridad de su religión sobre la de otro. La religión suele limitar el pensamiento hasta un punto en el que el razonamiento no es posible. Jesús también sabía que si se dejaba a sus discípulos solo para hacer creer ser su iglesia, sucumbirían al desánimo porque trabajar por la conversión de otros es un trabajo duro. Además, había mucho antagonismo contra el cristianismo dentro del judaísmo y este conflicto hacía casi imposible tener discusiones profundas. Jesús sabía que su ministerio, sus enseñanzas y su iglesia se evaporarían si se dejaban en manos de la destreza humana.
Así que en una ocasión cerca del tiempo de la ascensión, mientras comía con ellos, les dio este mandato: no se vayan de Jerusalén, sino esperen el don que mi Padre prometió, el cual me han dicho, pero recibirán poder cuando el Espíritu del Todopoderoso venga sobre ustedes, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. El poder prometido llegó unos días después. El domingo por la mañana, el 28 de mayo del año 30 después de Cristo, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó en el momento justo por varias razones. La fiesta de Pentecostés en Jerusalén era una reunión obligada para los judíos, Éxodo 23, 17. Debido a que los judíos habían sido esparcidos por todas partes del mundo por los reyes Salmanasar V y Nabucodonosor en los siglos 8 y 6 a.C., respectivamente, a la fiesta de Pentecostés asistieron judíos de todas las naciones y hablaban muchos idiomas diferentes. Jesús había estado ausente de la tierra durante 10 días cuando se celebró esta fiesta, y los discípulos estaban seguros de que su regreso sería eminente. De hecho, ya hemos observado en este segmento que todos los apóstoles anticiparon el fin del mundo y el establecimiento del reino del Eterno en cualquier momento. Mateo 3, versículo 1 a 2. Hechos 1, 6. Jesús envió una manifestación del poder divino a través del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés esa mañana para asombrar a los adoradores con el poder del Espíritu Santo. B, abrir las mentes de los judíos para que escucharan el testimonio de sus discípulos. Y C, validar las afirmaciones de los discípulos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esto fue necesario debido a las mentiras que los líderes judíos habían pagado a los soldados para que difundieran por toda Jerusalén. Mateo 28, 13 al 15. Para que el testimonio de los apóstoles fuera realmente notable, Jesús dio a sus discípulos la capacidad de hablar con fluidez en los idiomas extranjeros los presentes. Hechos 2:8. Los judíos de todas partes del mundo podrían escuchar el evangelio de Jesús en su propio idioma mientras presenciaban lenguas de fuego y un gran ruido que sonaba como un viento rugiente. Hechos 2:2 al 3. El Espíritu Santo estuvo presente y ejerció autoridad entre los miembros del camino cristiano. Hasta que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, se realizaron milagros y la iglesia creció rápidamente. El depósito del poder del Espíritu Santo válido las enseñanzas de los discípulos. Considere estos 12 eventos notables en los primeros 10 capítulos de los Hechos. Primero, por medio del Espíritu Santo, Pedro y Juan sanaron a un mendigo que había sido lisiado de nacimiento, Hechos 3. Segundo, Pedro, animado por el poder del Espíritu Santo, habló con fuerza, Hechos 4. 3. Ananías y su esposa Zafira fueron asesinados por el Espíritu por mentirle a Pedro, Hechos 5. 4. Los apóstoles fueron liberados de la cárcel durante la noche por un ángel, Hechos 5. 5. Bajo la dirección del Espíritu Santo se eligieron 7 diáconos, Hechos 6. Sexto, el diácono Esteban hacía grandes señales y prodigios, Hechos 6. 7. Esteban fue martirizado mientras su rostro resplandecía de gloria, Hechos 7. 8. Felipe hacía señales y prodigios, Hechos 8. 9. Pedro y Juan fueron a Samaria. El Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes, Hechos 8. 10. Felipe fue transportado misteriosamente para bautizar al eunuco etíope, Hechos 8. 11. Saulo se convirtió al Eterno. El Eterno usó a un creyente llamado Ananías para restaurar milagrosamente la vida de Saulo, Hechos 9. 12. A Cornelio se le concedió una visión. A Pedro se le concedió una visión. Pedro fue enviado a la casa del gentil Cornelio. El Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes gentiles, Hechos 10. Estos 12 acontecimientos, y estoy seguro de que hubo cientos más, pero no están registrados en la Biblia, se destacan para demostrar que el movimiento cristiano primitivo triunfó porque el Espíritu Santo estaba activo. Sin los poderes, sin las poderosas manifestaciones del Espíritu Santo, el movimiento cristiano habría muerto durante el primer siglo después de Cristo, porque las culturas religiosas se oponen a los cambios. El Espíritu Santo en la gran tribulación.
Pablo mismo se convirtió al cristianismo por medio de una conversión milagrosa. Su vista física fue restaurada por un milagro, Hechos 9:17, y su vista espiritual fue corregida por visiones del Todopoderoso, Gálatas 1, versículos 17 y 18. Debido a que las manifestaciones del Espíritu eran frecuentes y genuinas, y debido a que la iglesia primitiva estaba convencida de que Jesús regresaría pronto, los primeros cristianos interpretaron la presencia del Espíritu Santo entre ellos como el sello de aprobación del Todopoderoso. El don del Espíritu Santo hizo del cristianismo la verdadera religión en la tierra. Es por eso que Pablo explicó el sello del Todopoderoso como lo hizo. La recepción del poder del Espíritu Santo fue el sello o aprobación del Todopoderoso, y él tenía razón. La visión de Pablo sobre el sello se alinea perfectamente con los pensamientos de los otros apóstoles. Con esta información en mente, revisemos estos dos versículos. Número 1. Ahora, bien, el Eterno quien nos hace firme a nosotros y a vosotros en Cristo. Él nos ungió, nos selló como propietarios y puso su espíritu en nuestros corazones como garantía de lo que está por venir. Invoco al Eterno como testigo de que no volví a Corinto para evitarles reproches. Según de Corintios 1, versículo 21 al 23. Y vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste marcado con un sello, el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanzas de su gloria. Efesios 1, 13 al 14. El problema con estos textos es que algunos cristianos leen los versículos hoy y aplican los comentarios de Pablo del primer siglo después de Cristo a nuestros tiempos presentes. Por ejemplo, algunos pentecostales creen que toda persona que genuinamente recibe a Cristo podrá demostrar el Espíritu Santo de una manera milagrosa, como hablar en una lengua desconocida, sanar a una persona enferma, manipular una serpiente venenosa o beber veneno. Se cree que estas cosas validan el renacimiento y la recepción del Espíritu Santo. Marcos 16, versículos 17 y 18. Esta visión de Marcos 17, 18 es una distorsión del propósito y la misión del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo fue derramado sobre los primeros cristianos entre el año 30 y el 70 después de Cristo, con el propósito de dar un impulso a la existencia de la iglesia cristiana primitiva. Después de que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, las manifestaciones del Espíritu Santo comenzaron a disiparse, porque la iglesia cristiana se había establecido. Había crecido hasta el punto de que podía prosperar mediante la influencia y la regeneración que el Espíritu Santo obra típicamente en los corazones de las personas. Por supuesto, el Espíritu Santo está obrando hoy, pero no en las formas poderosas y dramáticas registradas en el libro de los Hechos. Esto no disminuye la obra del Espíritu Santo. El 27% de la población mundial afirma ser cristiano porque el Espíritu Santo está obrando. Además, un paralelo asombroso está a la vuelta de la esquina. El poder del Espíritu presenciado durante el primer siglo después de Cristo será presenciado durante el último siglo después de Cristo, pero con un propósito diferente. Por favor, considere esto. El poder del Espíritu Santo será derramado sobre todo carne durante la gran tribulación. Los 144,000 serán sellados y comenzará la gran tribulación. Durante 1260 días, los siervos del Todopoderoso proclamarán la palabra del Eterno con gran poder y autoridad. Señales y prodigios acompañarán su testimonio como en los días de los apóstoles. Hechos 14, versículo 3. Millones de personas recibirán a Cristo debido a la obra habilitada y empoderada por el Espíritu de los 144,000. A medida que las personas se sometan a los términos y condiciones de la salvación y pasen las pruebas de fe, serán selladas al igual que lo fueron los 144,000. El misterio del Todopoderoso, la misteriosa eliminación de la naturaleza carnal, terminará justo antes de que suene la séptima trompeta. El problema es que Pablo pensó que estaba viviendo al final de los tiempos, durante el tiempo del sellamiento, pero estaba equivocado. Las primeras personas que serán selladas serán los 144,000 y su sellamiento vendrá pronto. Resumen, los 144,000 son llamados primicias en Apocalipsis 14, 4, porque serán los primeros en ser sellados. Después de ser sellados habrá gran cosecha. Una multitud innumerable los seguirá. La multitud innumerable será sellada durante las 7 trompetas de la gran tribulación.
La Biblia también dice que los 144,000 no serán contaminados por mujeres. Esto significa que serán casados con su llamado, con el servicio de Jesús, y su llamado los separará de sus familias. No serán comprometidos ni distraídos por relaciones familiares. Los 144,000 serán probados severamente antes de ser sellados. La Biblia no indica cómo serán probados, pero podamos estar seguros de que Jesús probará a su siervo como con los mismos procesos de fuego que ha usado a través de los siglos. Debido a que sabemos algo acerca de las pruebas de vida y muerte que enfrentan los santos durante la gran tribulación, podemos estar seguros de que Jesús probará propiamente los 144,000 para los desafíos que enfrentarán en su nombre. En el momento justo en la historia de la tierra, Jesús seleccionará a 12,000 personas de cada una de las 12 tribus, y estos siervos responderán fielmente. Anteriormente en este segmento aprendimos que los sellos se usaban de 4 maneras diferentes en la antigüedad. Observa cómo estos usos se aplican al sello que se presenta a continuación. Primero, los sellos se usaban en la antigüedad para certificar la autenticidad de un documento o transición. Esther 8:8, Jeremías 32:10. El sello del Eterno certificará la autenticidad de los 144,000 como sus siervos, los profetas. 2. Los sellos se usaban en la antigüedad para evitar la manipulación o el cambio. Daniel 6:17, Mateo 27:65 y 66. Después de ser sellados, los 144,000 y los santos estarán a salvo de la atracción de la naturaleza carnal. 3. Los sellos se usaban en tiempos antiguos para mostrar aprobación y propiedad. Juan 6:27, 2 Corintios 1:22. El poder del Espíritu Santo repasará sobre los 144,000 y este poder confirmará que son profetas del Eterno. Cuarto, los sellos se usaban como cerraduras con la antigüedad para asegurar propiedad o secretos. Daniel 12:4, Apocalipsis 5:1. Después de que la naturaleza carnal sea eliminada y el pueblo del Eterno sea restaurado a la condición anterior a la caída de Adán y Eva, el sello del Eterno asegurará su naturaleza sin pecado. Esperamos que tengan una idea de cómo se aplicarán los 4 usos de los sellos al pueblo de Dios durante el tiempo del fin. Los 144,000 serán contados en los eventos. 9 al 17 se describen 3 distinciones importantes entre los 144,000 y multitudes innumerables que muchas personas pasan por alto. Primero, los 144,000 están numerados y la multitud incontable no se puede contar. Esta característica indica que habrá 2 grupos distintos de personas que vivirán durante el tiempo del fin. Un grupo pequeño de profetas y un grupo grande de santos. Segundo, la Biblia indica que los 144,000 serán las primicias de la cosecha. La Biblia también indica que los 144,000 serán los siervos de los profetas del Eterno. Durante la gran tribulación, la Biblia dice que la multitud innumerable en Apocalipsis 7 consistía de personas que salieron de la gran tribulación. Observe esta especificación del tiempo del fin. Entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde han venido? Señor, tú lo sabes, le responde él, dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13 y 14. Puesto que la multitud innumerable, Apocalipsis 7, es un grupo de santos del tiempo del fin, no un grupo de santos de todas las épocas, y puesto que la multitud innumerable vendrá de todas las naciones, tribus, lengua y pueblos, ellos tienen que ser la cosecha del tiempo del fin, porque los 144,000 son las primicias de esta cosecha. Tercero, la regla de la profecía apocalíptica no permite, esta es la tercera regla, que el número 144,000 sea simbólico. La regla 3 requiere que la Biblia defina el significado de un símbolo si se piensa que un elemento profético es simbólico. En otras palabras, si el número 144,000 es un número simbólico, la Biblia tiene que definir el significado del símbolo. No podemos inventar nuestros propios significados para los símbolos. No hay números simbólicos en la Biblia. El Eterno usa un número para representar a otro número. Los números se pueden usar de manera análoga, Salmo 91:7, y los números se pueden traducir de acuerdo con el calendario del jubileo, regla 4 de la profecía apocalíptica. Pero los números en sí mismos siempre son literales.
considera la matemática en este caso, 12.000 personas son selladas de cada una de las 12 tribus y esto produce un total literal de 144.000 personas. Bueno, hemos terminado la segunda parte de este estudio maravilloso que nos abre nuestra mente y mira el cuadro maravilloso que el Señor tiene para su pueblo. Pero yo que ustedes me sigan en el tercer tema porque es importante para poder seguir entendiendo las cosas para el fin del tiempo. Bueno, les deseo muchas bendiciones en su hogar, sanidad divina, también abundancia que haga pan, trabajo, salud y felicidad. Y que también participe a otros, hable a sus amigos acerca de estos temas, que es parte interesante para el momento en que estamos viviendo. Así que me despido de ustedes en otra ocasión. El Señor me los guarde y me los bendiga a cada uno de ustedes y estén fortalecidos en el Espíritu del Señor. Bye bye, les amo.